50 frases que dijo el filósofo Friedrich Engels. 1. El materialismo histórico sostiene que el desarrollo de la sociedad humana no es el resultado de ideas abstractas, sino de las condiciones materiales en que los hombres producen y reproducen su existencia. 2. La dialéctica nos enseña que nada en la naturaleza, la historia o la sociedad permanece estático. Todo está en constante cambio y transformación. 3. Las ideas dominantes en cada época no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. 4. La libertad no es otra cosa que el reconocimiento de la necesidad y la capacidad de actuar en consecuencia. 5. La historia de la humanidad es, en última instancia, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de la lucha de clases que de ello se derriban. 6. Toda la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases entre opresores y oprimidos. 7. El Estado moderno no es más que el comité de administración de los negocios de la burguesía. 8. El proletariado no tiene nada que perder más que sus cadenas. Tiene un mundo que ganar. 9. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera. 10. El comunismo no es un ideal a realizar, sino un movimiento real que suprime el estado actual de las cosas. 11. El capital no es una cosa, sino una relación social expresada en una cosa. 12. La explotación del trabajador es la base sobre la cual se levanta el edificio entero del sistema capitalista. 13. El mercado capitalista, con su sed insaciable de ganancia, engendra crisis económicas periódicas que solo pueden resolverse con la destrucción de capital y miseria para los trabajadores. 14. Las leyes económicas del capitalismo no son leyes naturales, sino leyes históricas que pueden ser cambiadas con la transformación social. 15. El capitalismo no busca la satisfacción de necesidades humanas, sino la maximización de beneficios para una minoría. 16. El Estado no es más que un instrumento de opresión de una clase sobre otra. 17. Las revoluciones son las locomotoras de la historia. 18. El sufragio universal en una sociedad capitalista no es más que un instrumento para perpetuar la dominación de la burguesía. 19. La burguesía solo concede derechos cuando teme perderlo todo. 20. El Estado no desaparecerá por sí solo. Debe ser abolido por la acción revolucionaria del proletariado. 21. La familia burguesa es la expresión de las relaciones de propiedad privada y de la opresión de la mujer en la sociedad capitalista. 22. La monogamia, tal como la conocemos, surgió como resultado de la propiedad privada y la necesidad de transmitir la herencia. 23. En la sociedad socialista, la opresión de la mujer desaparecerá junto con la estructura económica que la sustenta. 24. La educación en el socialismo debe ser universal, libre y basada en el desarrollo integral del individuo. 25. El trabajo doméstico debe ser socializado para liberar a la mujer de la esclavitud del hogar. 26. Las guerras en la sociedad capitalista son el resultado inevitable de la competencia entre los estados por mercados y recursos. 27. Toda revolución encuentra resistencia en la clase dominante, y la violencia es en muchos casos el único camino para superarla. 28. La burguesía nunca ha dudado en usar la violencia para mantener su dominación, y sin embargo condena la violencia revolucionaria del proletariado. 29. Las clases dominantes solo ceden cuando la presión revolucionaria se hace insoportable. 30. La historia nos muestra que los cambios fundamentales en la sociedad solo han sido posibles mediante la acción directa de las masas. 31. La religión es la expresión de un mundo social en el que el hombre aún no ha tomado el control de su propio destino. 32. Toda religión es, en última instancia, un reflejo de las condiciones materiales de una sociedad. 33. El cristianismo primitivo tenía un carácter comunista, pero fue transformado en un instrumento de dominación por la clase dominante. 34. El ateísmo no es suficiente. Es necesario destruir las condiciones que hacen que la religión siga siendo necesaria para los oprimidos. 35. La religión desaparecerá en la medida en que la sociedad deje de necesitar consuelos ilusorios y encuentre la felicidad en la realidad material. 36. El trabajo bajo el capitalismo no es más que una forma de esclavitud asalariada, donde el trabajador vende su fuerza de trabajo sin control sobre el producto de su labor. 37. La alienación en el trabajo impide que el hombre desarrolle plenamente su potencial creativo. 38.
El socialismo abolirá la división entre trabajo manual e intelectual, permitiendo que todos participen en la creación y en el pensamiento. 39. Bajo el capitalismo, la productividad del trabajo aumenta, pero no para beneficio del trabajador, sino del capitalista. 40. Solo una sociedad sin clases permitirá la autodeterminación del individuo y la verdadera libertad. 41. La revolución no es un acto singular, sino un proceso prolongado de transformación social. 42. El comunismo es la solución a la contradicción fundamental del capitalismo, la producción social con apropiación privada. 43. Los trabajadores del mundo deben unirse, porque su lucha es la misma en todas partes. 44. La abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción es la única forma de garantizar la justicia social. 45. El socialismo científico no es una utopía, sino la conclusión lógica del desarrollo histórico de la sociedad. 46. El materialismo dialéctico nos enseña que el mundo es comprensible y transformable mediante la ciencia y la acción humana. 47. No hay misterios en la naturaleza que no puedan ser explicados por la investigación científica. 48. La filosofía no es una contemplación pasiva del mundo, sino una guía para su transformación. 49. El conocimiento humano es histórico y en constante desarrollo, nunca absoluto ni inmutable. 50. La revolución científica y la revolución social deben ir de la mano para crear un mundo verdaderamente libre y racional.